Bueno, yo le agradezco, le doy la bienvenida a todos nuestros invitados, propios nacionales, del mundo de la ciencia, investigadores, amigos de la ciencia, protagonistas de la ciencia. Quiero agradecerle a Nicolás todos los artículos que ha hecho sobre la ciencia, Congreso Futuro, y a los senadores y senadoras. Y te damos la palabra, que los temas que tenemos hoy día. Hoy día, presidente, correspondería efectuar una evaluación, una primera, digamos, evaluación solamente, digamos, del sexto Congreso del Futuro. Y a su vez, ver la estrategia que se va a utilizar en la tramitación y análisis del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suponíamos que va a ingresar por el Senado, y vamos a ver si la sala lo despacha a esta comisión. Esos serían los dos temas que tenemos en tabla el día de hoy. Viene entrando Angie, Amelie, que es la directora ejecutiva, para que haga la presentación. Pero en el intertanto, Juan Antonio, tú tenías una propuesta, invitaste a 2 personas, ¿por qué no la explicas? Para que se sienten al lado tuyo, por lo menos, sí, Cintia o... Bueno, muchas gracias, presidente. Efectivamente, a propósito de la firma del proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología, estuvimos conversando con quienes nos han ayudado mucho en la fundación y en el medio, de cómo poder hacer el último paso, yo no el último, pero un paso adicional a este Congreso del Futuro, que yo creo que fue extraordinariamente exitoso. Yo me adelanto a señalar de que fue realmente impactante, no solamente por la cobertura que tuvo, sino por la reacción de todas las personas. O sea, nunca me habían llegado WhatsApp felicitándome, ¿no? Cosa que no deja de ser impactante. Llegaron por decenas, centenares. Creo que además a nivel regional fue muy importante, por lo menos en el Maule, y me imagino que en toda la región. Entonces, lo que conversábamos es cómo... Yo me he dado cuenta que apareció un segundo interés, que son de las personas para poder tener lo que se planteó, los documentos, los informes, o las charlas, ese material, y me ha sorprendido la cantidad de gente en el ámbito público que tiene esa inquietud. O sea, lo voy a decir, ministros, otros senadores, personas que tienen mucho el ámbito del emprendimiento, que de alguna manera plantearon cómo poder tener una especie de compilado, una especie de las mejores, o no digamos las mejores, de quizás las más interesantes de las exposiciones, que yo sé que se dan después, la dan ustedes, digamos, pero cómo poder tener algún elemento único que uno pueda entregarlo un poco como parte del patrimonio a personas que toman decisiones públicas, que estoy seguro que si la tuvieran a la vista en muchas materias, yo creo que les cambiaría quizás la forma de enfrentar los temas. Entonces ahí aproveché de la concinta y ver la posibilidad de generar algo especial donde se haga se edite, que se están editando, se pueda de alguna manera hacer un documento, un pendrive que las contenga, y como que en el mundo universitario, no me cabe duda que va a ser importante, en el mundo de la ciencia, tener estas cápsulas que de alguna manera nos han impactado tanto. Entonces, mi sugerencia, por eso le pregunté a usted, me dijeron que podíamos invitarlo a ver si se podía hacer un paso adicional en ese sentido, y este Congreso Futuro no darlo por terminado ahora, sino darlo por terminado cuando entreguemos una especie de balance con este material agregado. Yo a mí me tocó estar bueno, usted, presidente, estuvo en todas, yo estuve en varias, digamos, y realmente hay temas que se discuten en políticas públicas que si tuvieran a la vista sus documentos, yo creo que por lo menos se pensarían, se reflexionarían o se modificarían. Temas desde lo que está pasando con los incendios para adelante, muchas cosas que se plantean por la calidad de las personas que venían. Esa era la idea, presidente, y por eso yo me permití, digamos... Le damos la palabra a la Fundación Vive Chile, mal llamada así, Chile Vive. Está bien. Muchas gracias, senador, por la invitación. Efectivamente, para nosotros como fundación ha sido un enorme orgullo poder colaborar en
en la producción y en la organización de este Congreso Futuro, esta iniciativa tan importante para el país. Y en ese sentido hemos podido identificar claramente que ha sido un éxito en redes sociales, un éxito en la visibilidad de los contenidos en televisión y en todas las plataformas que tiene la Fundación y también en las plataformas que tiene el Congreso. Y en ese sentido, por lo menos la parte de la masificación de los contenidos, de las charlas, está asegurada en nuestras plataformas, en las plataformas del Congreso. Pero en nuestra evaluación de la semana pasada tomamos una definición que consideramos que hay tanto contenido interesante, tanta información, tanto conocimiento que se genera a raíz del Congreso del Futuro, porque nosotros traemos expertos y estos expertos nos cuentan efectivamente lo que hacen, pero se genera en las conversaciones, en las charlas que muy bien realiza la Paloma, conocimiento que es interesante entregárselo a Chile. Y eso requiere un poquito más de elaboración. Entonces, por una parte, es la definición de las mejores charlas, de las 15, 20 mejores charlas que se pueden incluir en un compilado, en un pendrive, a regalar, pero también un libro que muestre las mejores cuñas, los mejores conceptos de los charlistas que hablan de Chile, porque muchos de ellos hablan de lo que hacemos nosotros en Chile en los distintos temas. Entonces, consideramos que ese era un muy buen regalo, es el conocimiento que se genera en el Congreso Futuro para los líderes. Y llegamos un poquito más allá de la definición de a qué líderes se les podrían entregar, porque ya tenemos el primer paso, que es la masificación de los contenidos para la población en general, eso ya está. Podríamos hablar de los líderes de hoy día, de los que están tomando decisiones a nivel de ministerio, a nivel de universidad, etcétera, distintos stakeholders hoy día con un puesto de liderazgo, pero también los jóvenes, futuros líderes de Chile, pensando en jóvenes entre 20 y 25 años, que en algún minuto van a tomar decisiones. Entonces, empezar a generar conocimiento y entregarlo desde la Fundación Vive Chile en conjunto con la Comisión. Esa es la propuesta que queremos hacer y pensamos en iniciar este trabajo ahora, si acordamos esta definición, y hacer este entregable a finales de marzo. No sé, Paloma, si tú quieres aportar algo más. Solo agregar que la iniciativa del senador fue súper bien recibida y orientadora en el sentido de tomar en cuenta que todos los años el Congreso Futuro debiera dejar claro cuál es el conocimiento que se va generando en conjunto con otros líderes y cómo eso puede sentar las bases a futuro para atraer talento a Chile a discutir sus grandes temas. Y este compilado que habla particularmente de Chile, ya mandamos a seleccionar como las principales cuñas para que quede muy específicamente determinado cuál es el lugar o cuáles son las indicaciones, en lo que nos falta trabajar, o sea, puede ser de verdad una herramienta. La cantidad de charlas que nosotros sugerimos es hacer una selección de 12 de las charlas que se hacen al estilo TED Talk, disculpa que te dé la espalda, al estilo TED Talk, en el salón principal, pero nosotros también hicimos un segundo producto que fueron unas entrevistas en profundidad a ciertas charlas que hablan sobre las polémicas de las disyuntivas, que se hicieron en el salón segundo, no sé si lo pudieron ver, uno que tenía como estrellita. Ya, en ese salón se produjeron conversaciones incluso más interesantes que las que ocurrieron en el escenario principal, porque hablaban de los dilemas morales que hay detrás de las decisiones. Entonces serían 12 charlas de los TED Talk, más 12 charlas del Congreso, más esta selección de cuñas que debieran quedar escritas, y que todo eso se convirtiera como en un documento que el Congreso Futuro le regala al país para que discuta en distintos ámbitos. Y eso, bueno, obvio que tiene un costo. Nosotros podemos como fundación financiar una buena porción de eso, pero no lo podemos pagar todo. Y además no es algo que estemos haciendo nosotros, es algo que de alguna forma hace el Congreso Futuro. Entonces también queríamos ver si existe la posibilidad de tener, no sé, como algún cofinanciamiento para poder financiar eso, y si no, qué soluciones pueden surgir de esta mesa. Primero, yo quiero agradecerle a Juan Antonio su motivación al haber hablado con Chile Vive o Vive Chile, y está saboteando el... Bueno, lo que yo propongo primero es avanzar en la proposición y ver los aspectos prácticos, pero si un costo razonable podría asumir los recursos de la Comisión del Futuro. Y yo creo que lo que deberíamos es trabajar en un pequeño ya proyecto más concreto para solo discutirlo y avanzar en ese sentido. ¿Sí?
Para tratar de cumplir con los protocolos, nosotros también ya mandamos a cotizar a 4 productoras diferentes, como para que la cuestión sea súper transparente y puedan entrar todos bajo los procedimientos del Estado. Le damos la palabra entonces a Amélie, nuestra directora ejecutiva, que va a presentar con un poco más de formalidad la evaluación, una primera evaluación, yo diría. Buenas tardes a todos. Así que yo vengo a presentarles algunos primeros resultados de este Congreso Futuro, que fue bastante exitoso. Estamos contentos con los resultados. Van a ver esto traducido en números. Voy a se pudo después realizar una segunda instancia paralela en la sala de sesiones que tuvo el formato de una suerte de programa televisivo grabado, lo cual permitió a que los expositores que presentaron, que dieron sus charlas individuales en el escenario 1, pudieran debatir, participar de una discusión moderada y más extensa en el segundo escenario, y eso permitió generar un contenido de alta calidad que después va a estar disponible como el resto del contenido y que permite extender un poquito la conversación más allá de una charla de 15 minutos. Bueno, en Santiago también destacar que se realizaron 2 encuentros en Mercurio. Este año decidimos enfocar un poquito la realización de eventos satélites en Santiago por aspectos prácticos, por aspecto de foco temático, etc. Estos 2 encuentros fueron particularmente exitosos. Uno se realizó en Vitacura, en el espacio cívico, con 260 asistentes, es decir,
sala completa, sala llena, y el segundo encuentro se realizó en el Teatro Nescafé de las Artes en Providencia con 150 asistentes. También la capacidad de la sala es alrededor de 850 personas, entre 850 y 900, entonces podemos decir que la convocatoria fue muy exitosa. Eso es por Santiago. Quisiera hacer un alcance respecto a las temáticas cubiertas. Obviamente esto es muy general, pero me interesó con el equipo mirar un poquito si estábamos cubriendo las grandes áreas definidas que se usan como definición en las grandes instituciones internacionales, áreas cubiertas para poder luego conversar o generar discusiones relacionadas con desarrollo productivo, etc. Esas son las grandes categorías y efectivamente si nos vamos a la programación estamos cubriendo cada una de esas áreas en forma extensa, pero un alcance importante para este año es que la programación incluyó temas relacionados con ciencias sociales, lo cual fue quizás menos el caso en años anteriores. Una temática fue la de migración, otra la de educación. Cabe destacar que la charla de Claudio Naranjo fue la más vista, la más exitosa, la más compartida en redes sociales, muy comentada. Esto fue muy interesante porque nosotros promocionamos de repente temas relacionados con la edición genética, con avances revolucionarios en medicina, en ciencia, etc. Y de repente el tema que más interesó al público es el tema de la educación del siglo XXI. Es un aprendizaje, yo creo que una cosa suma a la otra, pero es interesante sacar esas conclusiones también. Entonces, claro, temas relacionados con ciencias sociales y también con áreas que van más allá de la ciencia. En este caso, se hizo un conversatorio entre la artista chilena Manuela Infante y el científico Stefano Mancuso. Interesante también haber podido generar un encuentro entre esas dos personalidades, porque en este caso Manuela Infante desarrolló su nueva obra en base al trabajo de Stefano Mancuso. Esa conversación fue moderada por Paloma, aquí presente, y fue interesante también hacer ese pequeño intento de inclusión del arte en esa programación. Fue un intento, pero ¿por qué no sacar también conclusiones para la programación del próximo año? Porque creo que también fue bastante exitoso y generó curiosidad en el público, de por qué se juntaban esas personas, etc. Entonces, interesante profundizar por ese lado también. Bueno, en regiones, destacar que este encuentro ha sido particularmente exitoso, estamos muy contentos y quiero destacar que sobre todo los expositores quedaron fascinados, muy felices. Muy concretamente recibimos correos de expositores que agradecieron mucho la interacción con el público, que es una interacción que quizás por el contexto logístico y práctico tuvieron menos en Santiago, y en regiones agradecieron mucho el espacio de interacción, de preguntas y respuestas, la atención, por supuesto, en las regiones, y tuvimos también el agrado de ver fotos donde los expositores se juntaron con niños. Se hizo eso en Magallanes, se hizo también en la región de Coquimbo. Muy interesantes esas interacciones un poco distintas a través de talleres, a través de encuentros más personalizados. Entonces, esto fue bastante exitoso. Aquí tienen números aproximados que nos fueron comunicados por las mismas regiones. La diferencia de números se deben al formato del encuentro, básicamente. Algunos encuentros se desarrollaron a través de distintos bloques, como en Santiago, donde se renovaba el público, y algunos encuentros se desarrollaron con una sola convocatoria para distintos bloques. Por eso esa diferencia de números, pero de manera general podemos decir que este encuentro, que pasó de realizarse de 5 a 10 regiones, aparte de la región metropolitana, ha sido muy exitoso y de verdad queremos seguir sacando conclusiones con los mismos equipos regionales para tratar de ver cómo podemos mejorar el modelo y hacerlo aún más exitoso, porque claramente ha gustado mucho.
Después, hacerle un pequeño alcance respecto al impacto en medios. Desde el equipo de Congreso Futuro Santiago se agendaron un promedio de 60-70 entrevistas diarias que sirvieron como entrevistas de los mismos expositores o bien sirvieron de material para los distintos medios para generar notas, etc. Acá tenemos una aproximación de 450 notas informativas que se publicaron a través de múltiples medios escritos, portales web, televisión, o sea, canales de televisión, radio, etc. Esas notas, bajo distintos formatos, tuvimos acá, como lo pueden ver, varias portadas en las últimas noticias. También tuvimos portadas en el Mercurio, una cobertura bastante significativa. Notas en la radio cooperativa, notas en TVN, notas en CNN, notas en Tele 13. Aquí no están todos los medios porque estamos haciendo la recopilación completa, no solo en Santiago, sino que también de lo que se generó en las distintas regiones. Pero también tuvimos una cobertura aún más extensa y amplia este año. Estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestros media partners, que fueron múltiples y que justamente ayudan mucho a ampliar nuestra convocatoria de público. Aquí les doy algunos ejemplos de las portadas que se publicaron. No están todas, son muchas. Eso. Sigo un poquito. Las redes sociales. Algunos datos que acabamos de recibir, así que por eso esta presentación sale justo del horno. Aquí algunos datos respecto al alcance en redes sociales. Fue una experiencia bastante interesante este año. Trabajamos con una agencia que nos permitió desglosar en forma muy específica la convocatoria, el alcance, a través de las distintas redes que son Facebook, que son Twitter, que son YouTube, etc. Entonces, estamos ahora recién analizando un poquito esos datos, pero claramente la cobertura a través de redes fue exitosa, particularmente a través de Facebook. Y cuando les mencionaba que, por ejemplo, la nota de la charla de Claudio Naranjo fue muy exitosa, fue muy comentada en Facebook, etc. Entonces, interesante también analizar un poquito esos datos en esos próximos días. Aquí les muestro algunos ejemplos de cobertura en regiones. En Concepción, tuvimos en Magallanes también, en el Maule, donde una convocatoria de 1.000 personas, ¿no es cierto? Bastante significativa, un gran éxito. Sigo con las portadas y notas y calugas de regiones. Eso. Como para cerrar esta presentación, como les decía, 1,5 millones de personas que nos siguieron vía streaming, significativo porque fue un incremento respecto al año pasado. Estamos muy contentos con esto. Señalar también que vamos a tener una nueva página web y eso nos va a permitir compartir en forma mucho más eficiente nuestro material y señalar lo que muchos de ustedes saben, pero creo que vale la pena recordarlo, que esto es el resultado de una gran colaboración, de un gran trabajo de equipo y colaboración con múltiples socios y apoyos a través del sector privado, por supuesto la empresa BTR, su fundación, distintas empresas, distintas instituciones que hacen ciencia, los institutos Milenio, las universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la USACH, la Universidad Mayor también, la Universidad Autónoma. Tuvimos también el apoyo de distintas instituciones del gobierno. Yo creo que es importante recordar esto y finalmente diarios y medios no solo de Chile, sino que también extranjeros. En diario The Guardian, The Observer, tuvimos al editor John Mulholland en nuestros expositores y otros medios que nos permiten justamente alcanzar esos niveles de éxito. Así que esto. Bueno, muchas gracias. Solo decir que constituimos además un consejo asesor internacional
con la mayoría de los miembros que vinieron al Congreso del Futuro, dado que finalmente el mundo de la ciencia, las ciencias sociales son redes internacionales, y nos parecía muy interesante que ellos pudieran, primero, sugerirnos o darnos opiniones, una evaluación respecto a cómo habían vivido el Congreso del Futuro y también darnos sus opiniones de cuáles son los desafíos que tenemos por delante como planeta y poder aportar cada uno su punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es fidelizar un poco ese consejo. Yo le quisiera pedir a los Premios Nacionales de Ciencia, particularmente, que en el pasado han invitado a personas que han venido, que les sugiramos también o les sugerimos que se incorporen a ese Consejo Internacional, porque eso nos ayuda a tener una mejor perspectiva y además es una cosa práctica, porque la idea es que también ellos nos ayuden a sugerir personajes, contenidos, temas, y vamos avanzando. Yo nunca dejo de olvidar y reseñar que esta iniciativa nació como una iniciativa colectiva de la Academia de Ciencias, y está Juan hoy día, está Fernando, en representación de la Academia de Ciencias, porque esto fue una idea que la fuimos elaborando juntos, la fuimos construyendo junto con las universidades, junto con fundaciones. Entonces no es solo patrimonio nuestro, esto de verdad es una innovación social muy, muy colaborativa desde su inicio. Entonces, yo más que hacer una discusión sobre estos datos, yo creo que más bien lo que quisiéramos pedirle es que reflexionemos durante febrero, porque vamos a hacer en marzo, iniciar marzo, una reunión para ver hacia dónde dirigimos esta nave para el próximo enero, o sea, hacia dónde, cuáles son los focos. Había la idea de poner un foco sobre la ciencia y el pensamiento latinoamericano como foco, no quiere decir que va a ser solo eso. Reflexionar si les parece, pero tenemos que darle vuelta un poco cuál es el proceso ya, hacia dónde queremos ir evolucionando y desarrollando esta iniciativa. También le pedimos a Amélie que haga un resumen de todos los temas que se trataron que puedan tener impacto legislativo o que ameriten ser tratados desde una perspectiva de política pública. O sea, hay muchos temas que van desde lo nutricional, de cambio climático y otros temas sobre distintos tipos de recursos, temas sobre los propios recursos de los datos como recurso natural, que van a requerir regulaciones, y entonces esos temas debieran ser titulares que debiéramos tratar en la comisión y profundizarlos para llevarlo a una dimensión de concreción, o sea, justamente pasar desde esta reflexión en voz alta que genera un estímulo, un incentivo a transformar esto también en instrumentos que nos permitan crecer como política pública o ensanchar nuestro capital cultural para mejorar tal vez en otros ámbitos las definiciones de política pública. Por ejemplo, estamos hablando de CRISPR-Cas9 y yo tuve una reunión hace pocos días atrás porque vinieron unas personas que están en el área privada de esto y esto no tiene ninguna regulación. Todo el tema de biotecnología, Juan, en el mundo privado hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, hay cosas que tienen sentido y otras que son totalmente, uno diría, totalmente, digamos que no se sostienen, no se sustentan y se están vendiendo esperanzas, se están vendiendo sueños que son carísimos además, pero que no tienen ninguna validez. Entonces, vamos a requerir en todo lo que es biotecnología una norma, un marco regulatorio, un marco que nos permita ir avanzando. Entonces, todos esos temas deberían ser temas que la Comisión empiece a tratar, porque creo que es lo que le da sentido hacer esto, que no solamente sea un evento de conversación ciudadana durante una semana que atrae la atención sobre el futuro, la ciencia, construir pensamiento nuevo, sino cómo esto lo logramos traducir en productos concretos que además nos sirvan para nuestro trabajo y mejorar la calidad de las políticas públicas y generar nuevas políticas públicas en ámbitos donde debiéramos tener y no tenemos. Entonces, esa es también la idea. Entonces, no sé si alguno de los senadores y senadoras, que estamos dos, quisiera comentar, Juan Antonio, para que después pasemos al tema del Ministerio de la Ciencia, porque el proyecto va a ingresar a través del Senado y la idea, Juan Antonio, es que nosotros, junto con las instituciones, organizaciones,
pensemos una manera interesante y atractiva de generar un espacio participativo de discusión y conversación sobre la ciencia a partir de que uno de sus instrumentos de implementación y desarrollo de lo que hemos venido avanzando se va a dar en torno a este proyecto de ley y a este instrumento, esta institucionalidad sobre la ciencia. Le doy la palabra al senador Coloma y después abrimos un poco la palabra sobre este tema. Presidente, usted lo planteó, me gustaría oír un poco a los científicos, por así decirlo, respecto de su análisis del Congreso futuro, del Congreso del futuro. Para uno, por lo menos, quedó por lo menos de la comunidad científica del Maule, con quien yo estuve, quedaron muy contentos, quedaron inspirados, consideraban que era un aporte real. Ahora, pero no sé si eso ocurre en todas partes. Me gustaría, creo que es bueno también oír impresiones para ver quizás dónde hay que hacer más acento o qué temas por abordarse de mejor manera. En el Maule pidieron mucho que el futuro se hiciera algo más vinculado a los alimentos, por ejemplo, porque obviamente tiene que ver con la vocación regional del lugar, pero puede ser que haya otras cosas. Me gustaría oír un poquito ustedes que están ahí en la A ver, a mí lo que más me impresionó esta vez quizás es la opinión del editor de Nature, que es quizás la revista científica más conocida en el mundo, de más prestigio, tiene una cantidad de revistas asociadas ahora, y era el editor general. Y él dijo que había quedado tan impresionado que no había participado en un evento así en ninguna parte del mundo. ¿Okay? Lo dijo en CONICYT, ¿ya? Y realmente, bueno, yo he estado en esto desde que comenzó, así que... pero a mí lo que más me ha impresionado es la evolución en los últimos 3 años. ¿Okay? Porque yo estaba viendo una intervención del ex ministro de Hacienda hace 2 años en el Congreso Futuro, el año 2015, cuando por primera vez se anunció que se iba a crear una comisión para que evaluara la posibilidad de hacer un ministerio, que fue el libro azul que salió a mitad de ese año. Y ahí había una pantalla, era todo bastante plano. Y de ahí, ya el año pasado, hubo una producción importante, y ahora ya este año, ya para qué decir, pues ya con el señor Lagos, que es un show bien simpático y todo, y obviamente son elementos que yo soy científico, así que yo no manejo bien, pero obviamente es la forma de llegar a la ciudadanía. ¿Okay? Y ese elemento yo creo que es tremendamente valioso del Congreso del Futuro, cómo ha ido evolucionando. Así que, Amelie, aquí felicitaciones por lo que te corresponde. No, pero es realmente lo importante, y lo importante ahora para también sacar adelante en forma más o menos rápida el asunto del ministerio es llegar a la ciudadanía. ¿Okay? Porque el ministerio es algo transversal, obviamente que puede haber más detalles acá, más detalles allá, o sea, ponerse a perder el tiempo, dónde va a quedar la oficina de este señor y el organigrama, o sea, somos gente razonable y obviamente que eso se va a hacer en forma bastante bien, pero yo creo que es importante los plazos también, ¿no? Pero le ofrezco la palabra a otras personas que hayan estado en el Congreso del Futuro en los últimos años y el hecho de incluir ciencias sociales, que es algo que está pasando en todo el mundo. El ICSU acaba de incorporar al International Council for Science a las ciencias sociales. Y bueno, ya eso está pasando en todo el mundo, o sea, la transversalidad de los temas. Sí, a mí lo que más me impresionó desde el principio es que el Congreso del Futuro responde a una necesidad real de los habitantes del país, a una necesidad que me parece realmente real y profunda de saber más, de saber cómo se genera el conocimiento, cómo se aplica el conocimiento, en el fondo de un deseo de tener herramientas para ser ciudadanos libres de un país independiente, y que eso ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, eso para mí habla extraordinariamente bien del Congreso. Una de sus fortalezas, pensando en lo que decía el senador Coloma, yo creo que es su flexibilidad. En el sentido del aprendizaje permanente, me parece que es una herramienta importante, lo que decía Amelie, cómo a través de las redes sociales se ve la reacción de las personas, cuáles son los temas que van emergiendo. Entonces, esos temas que van emergiendo no necesariamente van a ser los mismos de un año a otro. Puede que un año sea más tópico uno, puede haber unos temas que son muy profundos.
en Chile y que están dados un poco por la contingencia también que tiene que ver con la educación. Eso que bueno que el Congreso del Futuro pueda aportar desde una perspectiva de la ciencia del conocimiento, de las humanidades, de la experiencia internacional, insumos para que todo el mundo pueda tomar decisiones informadas de acuerdo a su particular visión de las cosas. Así que yo diría que es... En el fondo a mí me da gran satisfacción de ser científico en Chile hoy, a partir del Congreso del Futuro. Y pienso que el desafío que usted menciona de transmitirlo más allá del mes de enero es realmente muy importante, porque para aprovechar este activo que estoy mencionando va a caer en suelo fértil. Doctor Calerguis. Felicitar a los organizadores, a Amelie, a Nicolás, sin duda yo creo que se ha posicionado enero como la fecha en que la ciencia llega a la gente. Y más allá del contenido científico y muy valorable el esfuerzo que hace la organización en poner la charla en un contexto más asequible para la comunidad no científica, digamos. Eso es muy importante. Más allá de eso, quisiera transmitir mi experiencia, que coincidió que traje un invitado. Estuve con él toda la semana, que es un italiano que dirige un centro regional de biotecnología e ingeniería genética. El hombre quedó impresionado. Esto de que el Senado y que el sector político del país se posicione en torno a la ciencia y que se empodere en torno a la ciencia no solamente local, sino internacional. Para él, viniendo de Italia, dijo que era algo impensable que pudiera ocurrir en Italia. Entonces, y se fue y me mandaba un montón de tweets y información de cómo ha posicionado este concepto, tratando de llevarlo a su realidad. Por lo tanto, si bien a mí me pareció espectacular, muy bien, creo que esta actividad hay que mantener su excelencia y su presencia. Siento que impacta mucho a los extranjeros. Y así como hacemos un resumen de lo que de las cuñas, ¿verdad? Y de las mejores quizás TED o presentaciones, quizás sería bueno hacer una vivencia al extranjero que dice, bueno, yo vengo de Italia, yo vengo de Estados Unidos, y en realidad los congresos científicos en general son muy específicos, son temas puntuales. En el caso mío, la inmunología, en el caso no sé, de Cecilia, la neurobiología o los canales, ¿verdad? Pero estos congresos transversales son poco comunes y la experiencia de los extranjeros en un congreso transversal como esto, pues donde las charlas se plantean de una manera que son comprensibles para los científicos no especialistas, para los que no son científicos, yo creo que hay que posicionarlo también a nivel internacional a través de estas mismas personas que vienen, presentan, son voceros en sus países y en sus comunidades científicas. Eso creo que sería bueno llevarlo adelante, porque este italiano él tomó la pega solo y se puso a distribuir la información en Italia, así que ya nos conocen allá y está tratando de que los políticos italianos hagan algo en torno a la ciencia en Italia. Yo tengo dos observaciones en ámbitos distintos. Uno es felicitar a la Fundación BTR y su equipo, realmente se pasaron. Yo veo harta diferencia en el pasado y ahora, el Congreso Futuro en particular, con esta visión de las comunicaciones moderna y súper profesional, así que creo que lo hicieron súper bien. Y una cosa, para los que gestionamos la ciencia desde el mundo público, este Congreso desde hace 2 años yo me he fijado que nos ha servido para posicionar nuestra ciencia, un poco lo que está diciendo Alexis, y a nosotros en Milenio nos ha servido para contactar a futuros evaluadores que estaba transformándose en un tema complejo en gestión y hoy, producto del Congreso del Futuro, se hace cada día más fácil porque la ciencia chilena el país se posiciona como un lugar interesante y por lo tanto a los evaluadores les parece atractivo mirar en detalle lo que está pasando y a diferencia de hace 2 años, hoy nos es mucho más fácil conseguir gente top para participar en las evaluaciones.
Esto además se ha traducido este año en que los invitados nos consultaron de centros en Chile con los cuales poder conversar, lo que puede significar en el futuro conexiones y colaboraciones. Entonces, yo creo que el Congreso del Futuro se expande no solo hacia el público no científico, sino que le está abriendo más posibilidades a los grupos de ciencia del país y que deberíamos aprovechar eso. Bueno, yo proveniendo de las ciencias básicas, quería agradecer precisamente que el Congreso del Futuro, en su mayor parte, no esté enfocado en las ciencias básicas, sino que en la aplicabilidad. Entonces, cuando hablamos de emisión de fotones, en realidad lo llevamos a luces LED y la importancia que tiene. Cuando hablamos de cáncer, en vez de hablar del ligando PD1, hablamos de la inmunoterapia. Y eso yo creo que es un gran valor y que lo diferencia de la mayoría de los congresos científicos que en sus distintos ámbitos se tienden a centrar en lo que es la ciencia básica y a veces muy básica, y eso lo aleja mucho de las personas. Mira, yo quiero tomar lo que dice Alex, porque me parece muy interesante que esta presentación que haces tú, Amelie, debiéramos agregarle los participantes que tuvo, amononarlo un poco y debiéramos mandársela un PowerPoint, porque a mí también me acaban de mandar entre los últimos días muchos de los participantes que están realmente sorprendidos de haber participado en esto, que nunca antes habían tenido algo parecido. Entonces, tal vez lo que nosotros podríamos hacer es ayudarnos a nosotros mismos y tener como difusores calificados de esto y mandarle un material que a ellos les permita presentarlo, como lo va a hacer este encargado italiano. Creo que me parece muy importante, y además poner el link de nuestra página donde la gente lo pueda ver. Paloma, y pasamos al tema del ministerio. Enano, solo contarles también para que lo tengan ustedes como una herramienta. Los expositores del año pasado ya están todos procesados en 60 charlas que están pasadas a TVN, al Congreso, que también las tenemos nosotros, las tiene todo el mundo. Y hay expositores del año pasado que querían ver sus charlas. Entonces, una herramienta también es meterse, agarrar el link, enviárselo acá a uno de los expositores o líderes que ustedes tienen. Y las charlas de este año también van a estar disponibles en ese sentido para enviarlas, porque a ellos les encanta verse y no tienen suficientes herramientas tampoco para venderse a sí mismos, no sé cómo decirlo bien. Y respecto del tema de que se convierta en un destino interesante científicamente, a todos los expositores en el Stage 2 les hicimos la pregunta de qué tenía de particular este congreso para ellos. Y ellos elaboraron mucho sobre la idea del intercambio transversal, de la posibilidad de volver mucho más multidisciplinarias sus propias tareas en el encuentro con otros, de cómo se les habían ocurrido hacer paper con disciplinas que no se les habían ocurrido antes. Entonces también ese material va a estar disponible para que hagan cada institución sus propias conversaciones también. Un solo detalle, las charlas que se dieron en inglés deberían estar disponibles, no solo traducidas las mandamos al castellano. a subtitular. Y están en inglés original. Sí. Presidente, pedí la excusa que estaba en nuestra comisión, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los expositores, agradecer también a la organización del Congreso del Futuro, por supuesto a BTR y a la Fundación que hizo una labor extraordinaria de difusión, tal como fue el año recién pasado. Este año reeditó justamente aquello. Agradecer también el esfuerzo que hubo en la Academia de Ciencias. Yo quiero también agradecer a los media partners regionales. Y yo pedí además poder dar un reconocimiento también a los que nos ayudaron en la realización del Congreso del Futuro en Valparaíso, que si bien hubo problemas de coordinación con el gobierno regional, y eso hay que decirlo, también felicitar el profesionalismo tanto del Centro de Extensión del Senado, que hizo una labor extraordinaria. Yo mandé una carta, ojalá hacerla extensiva, al personal, a todos aquellos, a la televisión del Senado. La televisión del Senado hizo una labor extraordinaria y pudimos transmitir el día sábado desde Valparaíso, fue la única transmisión desde regiones. Así que agradecerle. Conseguimos además muchos media partners en la región, la Radio Bio Bio, que transmitió algunas exposiciones en vivo, también el Mercurio Valparaíso, Quinta Visión, que está también dentro de la red de BTR,
UCB Televisión, que hizo además publicidad. No sé si todos lo pudieron ver, pero hizo publicidad y lanzó muchos, llamando a poder concurrir al Congreso del Futuro tanto en Valparaíso como en Santiago. Así que, o sea, hubo mucha interacción y en regiones tuvimos por segundo año consecutivo un lleno total, a pesar de las diferencias, las dificultades que tuvimos logística y de coordinación. Agradecerle igual al gobierno regional por el aporte que hubo fundamentalmente en recursos técnicos, que fue súper importante, y la presencia del intendente. Pero vuelvo a insistir, la calidad técnica, el proyectar el Congreso del Futuro, yo diría que este año se asentó definitivamente. Yo creo que este año, como nunca, el año pasado se logró un impacto, pero este año se logró asentarse definitivamente respecto del logro. Mucha gente todavía no conocía que se estaba realizando este Congreso del Futuro. Fue interesante también la cantidad de personas que se conectaron vía streaming. Pero vuelvo a insistir, el empuje que tuvo CNN a través de Paloma, que hizo un esfuerzo muy importante de difusión, y BTR, agradecerle a Cintia y a través tuya a BTR y a la Fundación, porque es extraordinario. Y presidente, felicitaciones. Muy bien. Oiga, lo que sí le quiero decir es lo siguiente. La presidenta no nos cumplió, porque dijo que el lunes pasado iba a ingresar el proyecto. Entonces quiero decirle que nosotros habíamos comprometido que si no está el 31 de enero, hay que salir a la calle a marchar, porque yo creo que tal como fue el compromiso, porque acá la presidenta, yo quiero decirle lo siguiente, ¿para qué la presidenta se restringe el plazo de autoimpuesto del 31 de enero? Dijo, el lunes siguiente firmamos el proyecto. Yo estaba esperando la invitación a La Moneda. Dije, a lo mejor invitaron solo a Girardi, no, estaba esperando y no invitaron a nadie, ni siquiera a usted, presidente. Bueno, pero mira, todavía no está el 31 de enero, así que esperemos. Creo que va a ingresar mañana o pasado. Pero sí, pero tiene que concretarse. Yo creo que hay muchas ideas que van a surgir. Yo creo que deberíamos entregar un premio a los medios que han tenido un mayor compromiso con la ciencia. Creo que hay que generar más incentivos, pero eso lo vamos a dejar para meditarlo. Y a mí lo que me gustaría que conversáramos, este proyecto es más probable que entre esta semana al Congreso, a esta comisión. Entonces, lo que yo quiero plantearle a la Academia de Ciencia y a los senadores y a los distintos miembros de esta comisión, que son todos los que están acá, conversar un poco brevemente de qué es lo que esperamos de eso. Yo lo que quiero proponer es que hagamos sesiones que sean muy abiertas, participativas, porque creo que aquí se ha dicho, este es un tema totalmente transversal. Creo que tal vez las matrices ideológicas aquí no van a operar tanto, hay mucho menos prejuicio para ver estos temas, porque no hay reflexión previa. Muchas veces las visiones tradicionales izquierda y derecha no tienen una reflexión sobre esto. Entonces, creo que se puede avanzar en una lógica más colaborativa y de mayor, no solamente consenso, o sea, de impulsar esto un poco más allá y aprovechar la oportunidad para generar una conversación que en nuestra representación estén muchos chilenos y chilenas a lo largo de todo Chile reflexionando también sobre esto. O sea, ojalá que nosotros pudiéramos instalar esta conversación y ser, en cierta manera, voceros de un proceso que es mucho mayor. Entonces, creo que deberíamos hacer la experiencia de cómo vinculamos a las regiones para que discutan sobre la institucionalidad de la ciencia. Deberíamos hacer una apuesta también de transmisión de esto, parecido a lo que hicimos en el Congreso Futuro en otra escala, evidentemente, y deberíamos generar una discusión de muy alta calidad para que sea entusiasmante, motivadora, y invitar a actores diversos de la sociedad, de las instituciones públicas, de las universidades y de organizaciones ciudadanas que tienen vínculo y tienen interés por la ciencia. Entonces, quiero en algunos minutos abrir un poco la palabra sobre eso para que podamos armar de verdad una agenda que acoja y la propia agenda sea una agenda participativa, o sea, que el cómo se discuta esta ley sea también un proceso participativo. Entonces, Cecilia, quería dar una opinión, después Fernando.
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco realmente la oportunidad de expresar mi opinión como vicepresidenta de la Academia Chilena de Ciencias sobre este tema. Creo que si hablamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me gustaría como separar en dos niveles el análisis. Por una parte, tenemos una serie de temas concretos que pasan por financiamiento, por reinserción, por una serie de medidas que tenemos que tomar en forma urgente si no queremos perder toda una generación de científicos que en este momento o se están formando aquí o están fuera de Chile y no ven posibilidades de reinsertarse en un país que tiene 1/10 de la densidad de científicos que tienen los países más desarrollados. O sea, tenemos ahí un contrasentido bien importante. Requerimos más científicos y no estamos generando las vías para que se reincorpore a la gente que sí quiere volver. Si bien hay gente que está afuera, y estoy consciente de eso, que probablemente quiere quedarse afuera, me consta que muchos de ellos sí quieren volver a Chile, pero no encuentran cómo. Entonces, hay, como dije, primero un nivel que es más concreto de problemas que tenemos que resolver ya. Pero hay otro nivel que yo creo que es quizás más profundo y en ese sentido me gustaría mucho tener este tipo de análisis y discusiones, ojalá en todas las regiones del país, sobre qué es la ciencia, por qué Chile necesita ciencia, por qué necesita tecnología, qué tipo de innovación queremos hacer. ¿Solo queremos hacer innovación en aspectos que tengan réditos económicos inmediatos o queremos innovar en otros aspectos de la vida del país? Yo creo que esa realmente es una discusión muy profunda y que me gustaría mucho que fuera lo más amplia posible. Muchas gracias. Yo tenía tal vez una pequeña solicitud en el sentido que creo que para los presentes que miramos el proceso legislativo desde afuera, nos sería útil conocer por lo menos esquemáticamente cuál es el itinerario que forzosamente debe seguir un proyecto de ley, de modo de tener más o menos claras cuáles son las condiciones de borde y poder aportar desde esa perspectiva y no en el vacío. Damos la palabra al secretario, que es nuestro ministro de FEACA. El trámite que debería seguir el proyecto se ingresa por el Senado. Primero hay un primer informe en que se manda a una comisión, que suponemos que va a ser esta comisión, digamos, la del Desafío del Futuro. En esta comisión hay que estudiarlo en general. Primero se discute el tema en general, si se aborda o no se aborda el tema en general, digamos, la idea del proyecto, la idea general, la idea de legislar. Se va entonces a la sala. La sala aprueba el proyecto. Hay que ver si este proyecto viene con normas de quórum o no quórum, digamos. Yo supongo que vendrá con quórum simple, así que probablemente haya que aprobarlo nada más que con la mayoría de los senadores que estén presentes en la sala en ese minuto. Una vez aprobada la idea de legislar, o aprobado en general, como se dice técnicamente, debería abrirse un plazo de indicaciones, un plazo de un tiempo para que los senadores expresen sus enmiendas que quieran hacer o sus aportes determinadamente en el proyecto, ¿ya? Es decir, artículo tanto, decir no me gusta cómo está escrito, quiero decirlo de otra manera. Pero interrumpo un poco a Roberto. Cuando se discute en general en la comisión, se hacen estas audiencias públicas, que yo propongo que sean estas audiencias muy participativas, que invitemos a mucha gente, evidentemente a mundo académico, científico, del mundo de las ciencias sociales, de la ciencia dura, pero también a ciudadanos que quieran intervenir, que invitemos a personalidades desde las regiones, que hagamos actividades en las regiones y que transformemos este proceso en un proceso muy ciudadano, muy abierto a estimular una conversación, ojalá en todo el país, ¿no? Y que si podemos tener niveles importantes de transmisión, poder utilizarlos también, pues yo creo que ese es un momento muy relevante y ahí es donde podemos no solamente integrar la participación de los expertos de la ciencia, de la academia, sino vincularnos con la región y con la ciudadanía. Porque una vez que se vota en la comisión, va a la sala, también se vota en general en la sala y ahí se abre este plazo de indicaciones, pero ya normalmente las discusiones en particular, una vez que el proyecto vuelve con todas las indicaciones deberán ser fruto también de recoger estas opiniones de los distintos actores que nosotros los senadores y senadoras deberíamos hacer nuestras para poder allegar al proyecto las opiniones diversas que puedan surgir.
ya la discusión en particular cuesta más que sea participativa, ya se hace más bien en una conversación legislativa más acotada. Bueno, esta comisión ustedes son miembros y van a poder participar, pero es más difícil que ya la ciudadanía y poder tener a esto ya como una gran plataforma de conversación ciudadana ya se hace un poco más difícil. Entonces ese es un poco el trámite. Efectivamente, como dice el presidente, en el primer informe habitualmente se hacen audiencias, entonces se escuchan a todos los interesados en el tema. Pasó en la reforma tributaria, por ejemplo, y hubo mucha audiencia respecto al tema. Ha pasado en una serie de otros proyectos, en el royalty minero, me acuerdo, también hubo audiencias. Es decir, hay muchos proyectos en los cuales en la discusión en general se recibe la opinión, digamos, de todo el mundo. Y como bien señala también, se estudia en los detalles el proyecto en el segundo informe, que es una discusión más técnica, porque no solamente tiene que ver con el tema mismo de fondo, sino tiene que ver también con ciertas particularidades, en este caso, administrativas que va a tener el proyecto y de financiamiento. Probablemente va a haber que discutir, digamos, qué organigrama va a tener el ministerio, si va a tener una subsecretaría, va a tener dos, por ejemplo, yo no sé cómo viene, pero podría ser una de ciencia y otra de tecnología, no lo sé. Entonces eso habría que ir viendo esos detalles que son más técnicos, digamos, y ya la idea general es conversar, digamos, con todos los actores en el primer informe. Una vez despachado el segundo informe, vuelve a la sala para que la sala se pronuncie sobre estas enmiendas que pudiera haber. Despachado que sea, es decir, con un texto definitivo, va a la Cámara de Diputados, en que se reproduce esto mismo que les he dicho yo. Va a una comisión, la cual se pronuncia sobre la idea de legislar, probablemente también hay ahí audiencias en la Cámara de Diputados, va a la sala de la Cámara de Diputados, se aprueba, vuelve a comisión para el segundo informe, vuelve a la sala y se aprueba. Y ahí nace lo siguiente: en el evento que la Cámara lo apruebe con enmiendas, el proyecto que el Senado envió, se devuelve al Senado para que el Senado a su vez se pronuncie sobre esas enmiendas. Y pueden suceder dos alternativas. Una es que el Senado apruebe dichas enmiendas, con lo cual se va a proyecto de ley, ya al Ejecutivo, o puede que el Senado rechace dichas enmiendas. Y en ese caso lo que sucede es que se forma una comisión mixta entre senadores y diputados. Y dicha comisión debería resolver las enmiendas que hay, es decir, las diferencias, la controversia que hay entre el Senado y la Cámara. Una vez resueltas las controversias, o si el Senado ha aceptado las enmiendas que formuló la Cámara, o si la Cámara no formula ninguna, se manda el proyecto de ley al presidente de la República para que en un plazo determinado, como señala bien, lo sancione o lo vete. Es decir, le introduzca observaciones, que también es otro camino. Si no le introduce observaciones, se va a promulgación y ya proyecto de ley. Si introduce observaciones, viene de nuevo al Congreso, pasa por rápidamente, eso sí, pasa por el Senado y por la Cámara y se va de nuevo a texto de ley. ¿Sí? Una cosa menor, simplemente, es que además la presidenta, además de haberse comprometido a firmarlo el lunes pasado, no, eso es lo que se comprometió, a firmarlo el lunes pasado. ¿Ah? No. Sí. Ya, entonces venga con público, realmente. Sí. ¿Y a quién invitó? A mucha gente. ¿En serio lo firmó? Sí. ¿Y la comisión fuiste invitada a la comisión? No sé cuántos fueron, pero estaba... ¿Tú estabas ahí? Sí. No, me parece a mí una falta de respeto completa que no se haya invitado a esta comisión. Yo quiero decirlo abiertamente. No. Acá no hay extravío. Quiero decir, quiero decirle, yo no estuve invitado. Y quiero decirle que yo manifiesto mi más profundo desazón respecto de finalmente cómo se opera en esta materia. Y quiero decirle acá lo que hemos dado a la pelea durante tanto tiempo para la firma del proyecto y la presentación del proyecto. A mí me parece que enterarnos de esta forma respecto de esa firma me parece insólito, primero. Segundo, la presidenta se comprometió a ponerle urgencia al proyecto. Entonces vamos a ver cómo llega el proyecto. Y acá, creo decirle que ya acá se ganó ya uno de los que se le va a exigir duramente que cumpla la... Pancho, ve si te invitaron o no, porque estaba Coloma, estaba bueno, pero no sé. Estaba Cintia y después Juan Aceo. Sí, qué lamentable. Yo quiero, como fundación, tomar el guante de lo que es la participación ciudadana. Es un desafío importante.
no menor, y sobre todo la regional. Y ahí poner a disposición y ofrecer las plataformas de la Fundación Vive Chile. Nosotros tenemos una red de 11 canales locales de Arica a Magallanes, y podemos en ese espacio aportar en la conversación ciudadana. Nosotros tenemos un trabajo de largo tiempo levantando cuáles son las vocaciones territoriales en distintos temas desde nuestra línea editorial. Entonces, nos parece que podríamos, si les parece a ustedes, eventualmente ayudar en esa conversación territorial, convocar a los actores y hacer un trabajo de conversación dentro de la red de televisión regional para que esto tuviera mayor masividad. Y también poner a disposición el programa Panorama 15, nuestro, que obviamente tiene la misión de llevar estos temas semanalmente a disposición de esta conversación, porque la mayor certeza que tenemos en estos años de trabajo es que las regiones se sienten muy abandonadas. Entonces es importante en la conversación del proyecto de ley que ellas estén presentes. Bueno. A ver, un punto que se ha mencionado aquí que no es menor y que lo ha dicho muchas veces el senador Girardi, es que tenemos que pasar del 0,4% del PIB al 1% del PIB. La academia sacó un documento del año 2013 donde dice incluso cómo invertir en forma inteligente para que esta gente vuelva, para que los centros basales crezcan, para que aumente la cantidad de científicos del país. Y yo le escuché al senador y al presidente de esta comisión en un almuerzo que estábamos en la embajada británica, de que por este año se había hecho un esfuerzo muy grande por parte del Senado, tú puedes dar los detalles, pero que por alguna razón, llegado el momento, este problema se diluía. Y yo quiero que tengamos una estrategia de algún tipo para, independientemente de la creación del ministerio, para ver cómo se llega al meollo de esta sociedad, esto, para que no es una cantidad de dinero tremendamente grande si se compara con obras públicas, con educación, etcétera, pero yo creo que debemos definir algún tipo de estrategia, no sé. Hay un detalle importante también, es que como este proyecto va a tener impacto presupuestario, probablemente se crea una partida nueva, probablemente van a haber alguna planta, va a tener que ir también en segundo informe a la Comisión de Hacienda en ambas cámaras. Aparte de esta comisión, va a tener que pasar por la Comisión de Hacienda. Eso nada más, presidente. De revisión del proyecto, y en ese sentido tengo un par de preguntas. Quizás ustedes la pueden responder. ¿Seguro que va a entrar a esta comisión el proyecto? Segundo, ¿en qué momento vamos a conocer el articulado, la redacción de...? Porque imagino que se firmó el lunes pasado por la presidenta, debe haber una redacción. ¿Tú ya la viste? No, vi un PowerPoint que hizo... No, pero me refiero que eso no, pero lo que realmente queda es lo que está en la ley escrito. Entonces, ¿en qué minutos se hace disponible a esta comisión o quizá a los interesados? Tengo esas dos preguntas. Cuando se dé la cuenta en la institución que ingrese, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, suponemos que va a ingresar al Senado, una vez dado cuenta, ya se sube al sistema de informática legislativo y se puede disponer del mensaje completo. Sí, lo que vamos a hacer es que apenas esté presentado, lo más probable que sea al Senado, el Senado da cuenta del proyecto y lo envía a una comisión que va a ser esta comisión. Entonces, en ese momento, Valentina le va a mandar a todos los que están acá el link para que puedan tener el proyecto y ver. Yo tampoco lo conozco, así que no conozco las distintas explicaciones que se han dado. Bueno, pero ¿les parece que trabajemos de esa manera y que tengamos una propuesta que podamos discutir la primera semana de marzo de cómo hacemos este proceso ciudadano y si pueden enviarnos antes ideas, las envían a la comisión y nosotros las entregamos a los senadores y senadoras? Así que muchas gracias y se levanta la